de lo que está ocurriendo con las cianobacterias. Cianobacterias que fueron halladas en diferentes puntos turísticos, en el AMBA, en Entre Ríos, en Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Son manchones verdes en el agua que, vamos a hablar con un especialista, nos puede hacer mal a la piel, nos puede generar reacciones cutáneas, nos puede afectar también los ojos, reacciones gastrointestinales, no podemos beber esa agua, ni siquiera aspirarla. Miren, esas son las manchas que se ven en muchos puntos turísticos de estas provincias que recién les mencioné. Emilio Llosa es médico e investigador sobre contaminación ambiental. Emilio, buen día, buen domingo, bienvenido. Buen día, Viviana, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, ¿qué son las cianobacterias? Esas manchas que estamos viendo ahí que se dan en diferentes puntos turísticos de la Argentina. Bueno, son algas microscópicas que normalmente le llaman algas verdes azuladas. En realidad son bacterias que producen fotosíntesis, pero que en este caso particular que se están desarrollando en la Argentina ya hace varios años, particularmente en algunos lugares, por ejemplo, de Córdoba, como en Villa Carlos Paz, el lago San Roque, y generan grandes afloramientos. Cuando digo grandes afloramientos, por ejemplo, el satélite Landsat y Sentinel de NASA y de la Agencia Espacial Europea detectó durante 2021 una mancha que ocupaba un tercio del lago, es decir, 2 o 3 veces la superficie de la ciudad de Carlos Paz. Y esto está sucediendo en distintos lugares del país. Generan una toxina que se llama microcistina, y esa toxina, como bien vos decías, es tóxica para la piel, pero también es hepatotóxica, es decir, es muy tóxica para el hígado y también es cancerígena. O sea, que la gente que no sabe de qué se trata, se mete en esas aguas y puede tener esto que vos estás diciendo, ¿no? Reacciones alérgicas, problemas gástricos, porque solamente con meterte y tomar contacto o con aspirar ya estás en problemas. Así es, de hecho, esta alerta que ha generado el Ministerio de Salud de la Nación después de varios años de ser alertado, por supuesto también, ¿no? por investigadores de todo el país, creo que es muy importante, particularmente en Córdoba todavía el gobierno y tanto en Villa Carlos Paz como en Córdoba no han expresado, digamos, a los turistas y a las personas la peligrosidad de esta situación. Y eso es lo que lo vuelve más peligroso todavía, ¿no? El desconocimiento, porque las familias ingresan con sus niños creyendo que es un alga benéfica, digamos, o que es un musgo, y no solo pescan y comen los peces del lago, sino que también se bañan en esto, y muchos de ellos aspiran las gotitas que afloran del embudo, por ejemplo, y de la cola de novia, que es un espectáculo hídrico que se produce particularmente en Villa Carlos Paz, y bueno, tristemente todavía el gobierno no lo está anunciando. Lo que está explicando Emilio ahí, para los que no conocen, en el lago San Roque es uno de los lugares que fue indicado por el Ministerio de Salud de la Nación, y hay una parte del lago, corregime bien Emilio, porque hace muchos años no voy a Carlos Paz, hay una parte donde la gente suele ir a ver cómo cae el agua en el embudo y esto genera una especie de bruma. En esa bruma hay pequeñas partículas justamente de estas algas que también vos las podés aspirar, no es solamente por la piel, no es solamente si te tragás el agua o si tenés una cortadura, sino que las podés inhalar también. ¿Esto es lo que más o menos estabas queriendo explicar? Sí, así es. Y también las personas que realizan deportes náuticos en lugares como, por ejemplo, moto de agua, esquí de agua, windsurf, skysurf, cuando esas gotitas se aerosolizan y las personas las respiran, sobre todo la gente joven que hace ese tipo de deportes, realmente es muy peligroso. Por lo cual, bueno, esta alerta, teniendo en cuenta que esta bacteria, en el caso de Villa Carlos Paz y de Córdoba particularmente, está tanto en el agua recreativa como en el agua que luego va a parar a las plantas de potabilización que toman los cordobeses, y se está volviendo cada vez más dificultoso tomar el agua. Es un problemón, te digo, es un gran problema. Ahora, ¿por qué se generaron, Emilio? ¿Y cuándo se creen que van a desaparecer o de qué depende? No, esto generó por la falta de inversión en servicios de saneamiento. El 70% de la cuenca, en el caso del lago San Roque y en el resto de la Argentina también sucede, no tiene cloacas, por lo cual toda la, digamos, la materia fecal humana va a parar al lago. Son miles de personas, en el caso de la cuenca 300.000 personas que digamos que eliminan materia fecal sin tratamiento, y esto produce una contaminación enorme, un aporte de fósforo y nitrógeno enorme. O sea que no es algo natural, digamos, es que hay que invertir y no se invierte para que esto no pase. Exactamente, hay que invertir y no se invierte, informar y no se informa. Por eso celebro esta nueva alerta del Ministerio de Salud de la Nación, o la primera que escucho yo después de tantos años como investigador, pero en Córdoba no hemos tenido la suerte todavía, incluso
hemos realizado denuncias penales para que los funcionarios informen a la población y por supuesto no lo han hecho. Entonces, bueno, es difícil trabajar a contracorriente de un, digamos, de un gobierno, de un status quo que cree que esto es que esto hay que esconderlo, ¿no? Es una situación difícil. Todo lo contrario. Emilio, en el caso de las plantas potabilizadoras de ahí de Córdoba, que es donde vos conocés, ¿tiene posibilidad el proceso de filtrado y de purificación del agua para eliminar estas cianobacterias? ¿O vos, además de eso, pedís o hacés alguna recomendación, ejemplo, hiervan el agua antes de consumirla o agréguenle 2 gotitas de lavandina? ¿Hay alguna recomendación a raíz de lo que está sucediendo con las cianobacterias? Bueno, primero te cuento que la toxina recién se desintegra a 120 grados de temperatura, es decir, 20 grados por arriba de la temperatura de hervor del agua. Por un lado, también pasa los filtros de carbono activado. Espera, Emilio, o sea que si la hervís, tampoco sirve. No alcanza. Tampoco alcanza, claro. No alcanza. Si está la toxina en agua, no. Y de hecho la empresa Aguas Cordobesas, y eso lo pueden chequear en la página web de la empresa, el 14 de febrero del año 2021 cerró el paso a más de 120 barrios de la ciudad de Córdoba por el arribo masivo de microcitis aeruginosa en la planta, o sea, de esta cianobacteria, y eso produjo el cierre de 120 barrios de la ciudad de Córdoba. Lo que estamos hablando de que este lago particularmente es el tanque de agua de más de 1.500.000 personas, por lo cual el problema es realmente importante, particularmente para Córdoba, pero entiendo que para otras provincias de la Argentina también lo es. De hecho, Emilio, me das el pie para, porque nosotros estamos diciendo desde temprano, son puntos turísticos de 4 regiones de la Argentina y me interesa que la gente sepa de cuáles estamos hablando. Actualmente, al menos hasta el momento, pueden aparecer más, se reportaron presencia de estas cianobacterias en las costas del Río de la Plata, a la altura de Berisso y Ensenada, en el municipio de Tigre, en la laguna bonaerense Gómez, en Junín, en el lago San Roque de la provincia de Córdoba, en las lagunas de Santa Fe, Juan de Garay, en Santo Tomé, y en Setúbal, en la capital, y en el río Uruguay, a la altura de la provincia de Entre Ríos. ¿Sí, Emilio? ¿Está bien? Esos son los lugares en donde se detectaron. Históricamente son los lugares más afectados, siempre lo han sido, sobre todo en la época de verano, pero ahora con el cambio climático, el calentamiento global, estas cianobacterias que tienen 3.500 millones de años, es decir, están muy bien adaptadas, claro, ocuparon, digamos, prácticamente todo el agua de la Tierra hace 3.500 millones de años, y en este momento les estamos dando a los seres humanos, por el calentamiento global y por el aporte, digamos, que estamos realizando de contaminación al agua, las condiciones para que vuelvan a producirse de forma masiva. O sea que si alguien quiere meterse al agua y ve esta mancha verde gigante, no lo haga, porque digo, hay mucha gente que ya está reportando erupciones en la piel, reacciones, problemas gastrointestinales. Sumemos algo, Emilio, a la gente. Muchas veces uno piensa que una lastimadura corporal es un tajo gigante. Por ahí vos te rascaste de más o con fuerza de más porque te picó un mosquito, y eso igual es una lastimadura y es un lugar de ingreso. No hace falta que uno tenga que tener un tajo enorme y que por ahí te ingrese. Hay que, o sea, la forma por donde se meten estas bacterias pueden ser mínimos que ni siquiera uno perciba que tiene esas lastimaduras, ¿no? Así es, correcto, y además de esto es importante que la gente sepa que la toxina que libera la bacteria es volátil per se, es decir, se volatiliza con la evaporación del agua y uno la puede respirar también. Por tanto, que las personas, las familias, sobre todo las familias que visitan estos lugares, conozcan, sepan, digamos, que no hay que ingresar al agua cuando el agua, como muestran ustedes en las imágenes, está verde o está incluso azulada por momentos, larga un olor muy desagradable, por lo cual es un problema turístico mayúsculo para Córdoba. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista sanitario es muy preocupante, porque también la ingestión crónica de esta cianobacteria es cancerígena, está demostrada en todo el mundo. Mirá vos, claro, eso puede es generar clave. cáncer, Eso es clave. Lo importante es ver si podemos darle a la gente que va por primera vez a alguno de estos lugares los tips para tener en cuenta, para identificar si el agua es así. Entonces, por un lado, puede ser de color verdosa o azulada, como estamos viendo en las imágenes. ¿Y el olor de qué tipo? ¿Es tipo un olor a huevo podrido? ¿Qué olor es el que tiene el agua? Lo comparan con el olor a Gamexán, pero es un olor realmente muy fuerte, muy llamativo. El color, sobre todo, también es muy llamativo. Creo que nosotros en Córdoba estamos intentando que el gobierno realmente informe a través de mapeos de los celulares, de un diagnóstico participativo para que las personas a través de su celular puedan conocer el lugar donde se pueden bañar, porque esto no quiere decir que estén contaminados todos los lugares todo el año.
Pero sí, en los lugares donde se producen estos colores que ustedes están mostrando en pantalla, es muy importante que las familias no ingresen al agua, sobre todo niños y mascotas, porque las mascotas también beben el agua sin saber que eso es tóxico y pueden morir, porque la ingesta de un pequeño vaso de 250 mililitros de esta cianobacteria puede provocar la muerte. Emilio, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Gracias. No, gracias a ustedes. Hay que estar atentos, muy atentos. Emilio Llosa, médico y además investigador de contaminación ambiental. Antes de irnos a la pausa, recordamos la reunión, tú lo decíamos al comienzo del programa, importantísima que tuvo Alberto Fernández con su par chino, Xi Jinping. Veíamos las imágenes, un acuerdo relacionado con la ruta de la seda. Finalmente Argentina va a entrar a ese comercio. Hay muchísimos países y nosotros tenemos que estar ahí. Argentina, ¿no?, es el número 145 en sumarse a esa